Comienza Istambul. En este juego seremos comerciantes. Nos moveremos por el bazar adquiriendo telas y especias que venderemos posteriormente, teniendo como objetivo ser el primero en conseguir más rubíes que los demás. Esta es la Big Box, con el juego básico y 2 expansiones. Bien, preparemos la partida. Para empezar, colocamos estas 16 losetas de ubicación. Están numeradas y el manual nos indica cuál sería la colocación recomendada en función de nuestra experiencia. Explicaremos el juego con la disposición de caminos cortos. Estas son losetas de mezquita. Arriba tienen una serie de iconos referentes al material que hay que pagar para adquirirlas. Las ordenamos de menos a más. Si somos menos de 5 jugadores, tendremos que quitar alguna de las losetas. Se coloca un rubí por jugador. 4 si somos 5. Aquí se colocan 3 extensiones de carretilla y un rubí por jugador. En el tratante de gemas y en el palacio del sultán colocaremos gemas empezando por el final, hasta que lleguemos al límite indicado según el número de jugadores. En la oficina postal colocamos estos 4 marcadores en los espacios de arriba. Estas son losetas de demanda. Las claras las barajamos y las colocamos boca arriba en el mercado pequeño. Las oscuras en el mercado grande. Estas son las figuras del gobernador y del contrabandista. Tira los dados, una vez para cada una, para colocarla en la loseta cuyo número sea la suma de ambos valores. Las cartas de bonificación las barajamos y las dejamos a un lado del tablero, al igual que las monedas. Ahora cada jugador elige un color, coge una carretilla y una loseta de ayuda y las coloca frente a sí. Estos son marcadores de mercancía y los colocamos en el primer espacio, indicando que aún no tenemos nada de esa materia. Los familiares a la comisaría. Ahora, en la fuente, apilamos nuestros 4 asistentes y colocamos a nuestro mercader encima. El 5.º asistente lo dejaremos cerca de nuestra zona de juego. Se determina jugador inicial, que recibe esta ficha y 2 liras. El siguiente jugador recibirá 3, el siguiente 4 y así. Ahora, cada jugador coge una carta de bonificación. Si solo somos 2 jugadores, se colocarán los mercaderes restantes en las mezquitas y el tratante de gemas. Veamos la secuencia de juego. Comenzando por el jugador inicial y siguiendo en sentido horario, cada turno se compone de 4 fases. En el momento en el que un jugador tenga 5 rubíes, o 6 en una partida a 2, se activa el final de juego. Se terminará la ronda y tras esta acabará la partida. Fase de movimiento. Movemos al mercader y a sus asistentes 1 o 2 ubicaciones, nunca en diagonal, y acabando en una localización distinta a la inicial. Con cada movimiento se abren 3 posibilidades. Una opción es dejar a un asistente para que éste efectúe la acción de la loseta. Otra opción es lo contrario, recoger a un asistente. Y la tercera es no hacer nada, lo que finalizaría nuestro turno. Si en la loseta hay otros mercaderes, se le pagarán 2 liras a cada uno. Tu turno termina si no puedes o no quieres pagar. Esta norma no se aplica en la fuente. En partidas a 2 jugadores, las 2 liras van al banco, se tiran los 2 dados y se coloca el mercader en esa nueva loseta. Fase de acción. Se activa la loseta si hemos dejado a un asistente. Fase de encuentros. Si nos encontramos con un miembro de familia de un jugador, lo enviamos a la comisaría y como recompensa recibimos una carta de bonificación o 3 liras. Si encontramos al gobernador, podemos coger una carta de bonificación a cambio de pagar 2 liras o descartar una carta de nuestra mano. Si nos encontramos al contrabandista, podemos coger una mercancía de nuestra elección a cambio de 2 liras o una mercancía. Si hemos contactado con uno de estos dos, tras hacerlo se tiran los dados y se recoloca su figura en la loseta correspondiente. Si hemos usado ambos, se dispersarán por separado. Veamos ahora las losetas. En el carretero pagaremos 7 liras para aumentar el espacio en nuestra carretilla. Si hemos colocado la tercera extensión, recibiremos un rubí de la loseta. En los almacenes de tejidos, especias y frutas llenaremos nuestra carretilla de esa mercancía. En la oficina postal recibiremos los recursos descubiertos. Tras hacer esto, se desplaza el marcador de la izquierda, o si están los 4 abajo, todos. En el Carabasar podemos coger 2 cartas de bonificación del mazo y quedarnos con una de ellas. En la fuente recogemos todos los asistentes que tengamos dispersados por el bazar.
En el mercado negro podremos ganar una mercancía roja, verde o amarilla. Se tiran los dados y en función de lo que obtengamos podremos llevarnos además mercancía azul. En la tetería anunciamos un número entre 3 y 12. Después lanzamos los dados. Si el resultado de la tirada es igual o mayor que lo que hemos dicho, se obtiene ese número de liras. Si no, nos llevaremos solo 2. En los mercados venderemos mercancías para obtener liras. Cuanto más vendamos, más liras. Si vendemos 4, nos llevaríamos 14 liras. Luego cambiamos de ficha. En la comisaría podemos liberar a nuestro familiar y enviarlo a otra loseta aunque no esté cerca para activarla. En el Palacio del Sultán, para obtener un rubí, tendremos que pagar todo lo indicado en los iconos descubiertos. Cada vez llevarse un rubí será más caro. En el Tratante de Gemas pasa algo parecido, pagando liras por rubíes, aunque solo se debe pagar el de la última descubierta. En las mezquitas compramos losetas que nos otorgan habilidades especiales, como desbloquear al quinto asistente. Si tenemos 2 de una mezquita, recibimos un rubí. En el final de partida, cuando un jugador consigue 5 rubíes, se completa la ronda en curso y después, cada jugador puede usar las cartas de bonificación sobrantes que le proporcionen mercancías o dinero. El que tenga más rubíes será el ganador. En caso de empate, el que tenga más liras ganará. Si persiste el empate, el que tenga más mercancías sobrantes, y si aún hay empate, al que le sobren más cartas de bonificación. Esto es el juego base. Ahora pasaremos a explicar la primera expansión. Moca y propinas. Añade nuevos componentes: café, cartas de gremio, losetas de taberna y el comerciante de café. Ahora el bazar se compone de 20 losetas en lugar de 16. Se añaden estas cartas de bonificación al mazo del juego base y se baraja. Se lanzan ahora los dados para ver la posición del comerciante de café. Las cartas de gremio se barajan y se colocan sobre esta loseta. Al lado de la taberna colocamos la barrera y su loseta. Las losetas de taberna se ordenan por tipo y según el número de símbolos de café, dejando en la parte superior la que muestre un símbolo. Además, colocamos la loseta de propina. En la cafetería colocamos un rubí en cada espacio y dejamos este al descubierto. Durante tu turno, en lugar de seguir las 4 fases normales de juego, podemos usar una carta de gremio. Además de esto, solo podremos usar alguna carta de bonificación que no requiera que estemos en una ubicación determinada. Recordad que para usar estas cartas debemos cumplir todas las indicaciones. Otra modificación de esta expansión es que podemos tener un encuentro con el comerciante de café. Podremos coger una ficha de café si pagamos 2 liras o cualquier otra mercancía. Las nuevas localizaciones son estas: planta de tostado, donde podremos pagar 2 liras, descartar una carta de bonificación o de gremio, o cualquier mercancía y coger 2 fichas de café. La sala del gremio, para coger una ficha de café y coger 2 cartas de gremio. Posteriormente devolvemos una al mazo. Estas o alguna que tuviéramos de antes. La taberna. Aquí podemos mover la barrera, para impedir el paso directo entre localizaciones, si pagamos 2 liras. Recibimos esta ficha que indica que nosotros sí podemos atravesar la barrera. Otra acción que podemos usar aquí es coger una loseta pagando lo indicado. Otorgan una habilidad permanente. Esta loseta nos permite mover nuestro apilamiento en línea recta lo que queramos, pero sin atravesar la barrera, y esta nos permite tener encuentros y beneficiarnos de ello sin tener que pagar. También podemos pagar 4 fichas de café y las mercancías indicadas, y después podemos coger un rubí de alguna de estas localizaciones. Después giramos la ficha. En la cafetería pagamos la última cantidad descubierta de café para obtener un rubí. En la expansión Sobres y Sellos encontramos nuevos modificadores de juego. Podemos formar así el bazar. Se puede compaginar con la anterior expansión. Ahora decidimos si usar las nuevas cartas de bonificación o si las mezclamos con las del juego base. Colocamos al mensajero. En el kiosco, colocamos las losetas formando 2 montones boca abajo. En la sociedad secreta, colocamos las liras indicadas. Barajamos las losetas de sobre. Este es nuestro socio.
Durante nuestro turno, si está en juego, podremos moverlo a una ubicación ortogonalmente, en lugar de mover al mercader. No requiere usar asistentes. Cuando una pieza esté en una ubicación especificada por uno de tus sobres, se voltean. En la fase de encuentros podremos encontrarnos con el mensajero. Podemos pagar 2 liras o descartar un sobre para coger uno nuevo. Al final de turno, una vez por ronda, podremos descartar sobres hasta acumular 3 sellos para poder realizar un turno adicional. Cuando alguien acumule 6 rubíes, acabará la partida, igual que al jugar con la anterior expansión, independientemente del número de jugadores. Estas son las localizaciones. En la embajada cogemos 2 sobres. En el kiosco cogemos un sobre y después volteamos una loseta de kiosco por jugador más 1. Luego escoge una y decide si llevar a cabo su acción o no. Los demás jugadores harán lo mismo. La sobrante la podrá realizar el jugador que activó esta acción. Casa de subastas. Coge una mercancía a tu elección. Después se subastan 2 cartas de bonificación. Haz una oferta e id pujando en sentido horario. El ganador obtiene 2 cartas de bonificación. En la sociedad secreta puedes descartar sobres hasta mostrar 6 sellos. Se obtiene el siguiente rubí de una de estas losetas. El primer jugador en hacer esto recibe 3 liras. En las catacumbas puedes coger una mercancía de tu elección y luego moveremos nuestra pila o al socio a una ubicación de nuestra elección. En el manual encontraréis además un par de variantes y todas las losetas y cartas explicadas al detalle. Adelante, es vuestro turno.